El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Le damos la gloria y la honra al Señor porque el día de hoy nos reunimos con gozo y gratitud para abrir y reflexionar sobre la palabra de Dios. En esta ocasión nos centraremos en el libro de Primera de Crónicas, específicamente en los capítulos 23 al 25. Estos capítulos nos presentan un tema muy importante en la adoración y el servicio de Dios. La organización y la importancia de los levitas y los músicos en el servicio. A través de estos pasajes podemos aprender valiosas lecciones sobre el papel de la música, la adoración y la responsabilidad en la comunidad de creyentes. En el capítulo 23 se nos muestra cómo el rey David organizó a los levitas en sus funciones en el tabernáculo y en el culto a Dios. Los levitas eran los encargados del servicio sagrado, incluyendo la música, el canto y el cuidado de los utensilios del templo. David comprendió la importancia de establecer un orden y una estructura adecuada para que la adoración a Dios se llevara a cabo de manera apropiada y reverente. En los capítulos 24 y 25 se nos presenta la organización de los levitas en grupos y se mencionan los nombres de los músicos y cantores que servían en el templo. Estos capítulos resaltan la importancia de la música y el canto en la adoración a Dios. Los levitas fueron elegidos específicamente para esta tarea y se les otorgó la responsabilidad de dirigir a la congregación en la alabanza y la adoración a través de la música. Asimismo, amados hermanos, estos capítulos nos enseñan sobre la importancia de la responsabilidad y la dedicación en el servicio a Dios. Los levitas fueron escogidos para una tarea específica y cada uno tenía su rol y, claro, también su función dentro de la comunidad. La adoración y el servicio a Dios requieren un compromiso personal y una entrega total, así como una disposición a seguir los mandamientos de Dios en todo momento. Así que, amado hermano, al sumergirnos en la lectura de estos pasajes, nuestras almas serán renovadas en nuestra devoción y compromiso con Dios, para que seamos conscientes de la importancia de la adoración y la música en nuestra vida espiritual y que nos esforcemos para rendir un culto verdadero y sincero. Así que, amado hermano, que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para servir a Dios con integridad y pasión, reconociendo que nuestra adoración y servicio deben ser un reflejo de nuestro amor y de nuestra gratitud hacia Él. Así también vendremos en palabras de oración en este momento para darle la gloria y la honra al Señor y que nos conceda leer su palabra. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición, pidiéndote, Señor Padre, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Te pedimos humildemente perdón por nuestras transgresiones, por las veces en que hemos fallado en amarte y obedecerte. Y venimos a ti con corazones contritos, depositando nuestra confianza en tu gracia y tu misericordia, sabiendo que solo en ti encontramos la reconciliación y el perdón. Te suplicamos, Padre, por tus siervos en todo el mundo, aquellos que han dedicado sus vidas al servicio de tu reino, que día a día trabajan en la obra de tu evangelio. Fortalécelos, guíalos y protégelos en su labor.
Concédele sabiduría y discernimiento para cumplir tu voluntad y dar testimonio vivo de tu amor y poder transformador. Así también, Padre, extendemos nuestras peticiones a tu iglesia amada. Que se extienda por toda la tierra. Bendice la comunidad y comunión para que podamos ser un reflejo fiel de tu amor en un mundo dividido. Ayúdanos a vivir en armonía y a levantarnos unos a otros en oración y apoyo mutuo. Que nuestra vida congregacional sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu poder redentor. Padre Celestial, te pedimos que nos concedas la valentía y la fortaleza para enfrentar al enemigo de nuestras almas. Ayúdanos a resistir las tentaciones y las artimañas del maligno, fortaleciéndonos en nuestra fe y también en nuestra dependencia de ti. Que podamos ser vencedores en Cristo Jesús, viviendo en victoria sobre el pecado y proclamando tu nombre con poder y autoridad. Te damos gracias, Padre, rogándote que escuches cada una de nuestras peticiones en esta mañana, poniéndola en tus manos, sabiendo que escuchas nuestras súplicas. Que tu gracia abunde en nuestras vidas y en tu iglesia. Permítenos experimentar el poder y la plenitud de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor y damos paso a la lectura. Gloria a Dios, Primera de Crónicas en su capítulo 23 y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Livni y Simei, los hijos de Gersón. 3 de los descendientes de Livni fueron Jehiel, el jefe de familia, Setam y Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Livni. 3 de los descendientes de Simei fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simei fueron Jaat, Sisa, Jeús y Beria. Jaat fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Beria como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor
y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de la familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Rehabías, el jefe de la familia. Rehabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izar estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jerías, el jefe de familia, Amarías, el segundo, Jaasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaba Micaya, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musi fueron Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: el Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz, y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales. Ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos con aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los días festivos establecidos. Un número requerido de los levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante en el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar,
David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimacuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Immer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afises, la decimonovena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésimo tercera a Delaya, la vigésima cuarta a Maasías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familia descendientes de Leví: de los descendientes de Amram, el jefe de Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Izar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Erías fue el jefe. Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaya. De los descendientes de Micaya, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaya. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Sakur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que a los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado
sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Primera de Crónicas, capítulo 25. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emam, de Jedutum, para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente lista es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutum estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jedutum, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban la música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos del servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y de sus parientes. La séptima a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena, Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simei y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera, Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta, a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta, a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes.
La decimosexta a Ananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima a Josbecasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava a Anani y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Otir y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima segunda a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima tercera a Maasiot y a 12 de sus hijos y parientes. Y la vigésima cuarta a Romantieser y a 12 de sus hijos y parientes. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos sigue concediendo alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Y amado hermano, ha sido un privilegio compartir este tiempo juntos en la lectura de la palabra del Señor, ya que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección divina para nuestras vidas. Así como también miramos que en la palabra del Señor, David instituyó al pueblo de Leví, a los levitas, y les dio instrumentos. Él les fabricó los instrumentos y él les dio a cada uno qué debía hacer según sus familias, según sus parientes, para que cada uno sirviera en específico en alguna cuestión, ya sea para acompañar y asistir a los sacerdotes, como también para la música, también para cuidar los atrios, para las pesas, para maestros. Amado hermano, todo fue instituido en diversas, gloria a Dios, situaciones y necesidades que tenía el pueblo del Señor. Así que, amado hermano de Dios, debemos dejar bien claro que cada uno de ellos tenía una función específica. Era de ellos, de nadie más, ¿verdad? Se tiraba por turnos, por suerte, nos dice la palabra del Señor, echaban suertes, ¿verdad? Hacían un sorteo, ¿verdad? Y así, amado hermano de Dios, se hacían los turnos para que cada uno pues tuviera descanso, ¿verdad? Y empezar a trabajar, luego le tocará trabajar, pero mientras este descansaba, otro lo estaba cubriendo. Tanto para el servicio dentro de la casa del Señor, para fuera de la casa del Señor, para distintos asuntos, como también para la música, que es en lo que el Señor, amado hermano de Dios, y el rey David, pues estaba viendo que, claro, era necesario en ese momento. Así, amado hermano, anhelo y espero que día a día estés leyendo con nosotros la palabra del Señor, que compartas lo que aprendes con otros. No lo guardes para ti mismo, ya que estas bendiciones que recibes de la palabra de Dios las debes compartir con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia. Comparte las verdades y los testimonios que se encuentran en las Escrituras con tu familia, con tus amigos y con tu comunidad de fe, ya que la palabra de Dios tiene el poder de impactar y de transformar vidas, así que sé un instrumento para llevar su luz a aquellos que te rodean. Así que, amado hermano, hay que recordar que en cada página de la Biblia encontrarás palabras de amor, esperanza, perdón, dirección y promesas eternas, y que estas palabras se arraiguen en tu corazón y te impulsen a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que te fortalezcan en los tiempos de dificultad y te inspiren en los momentos de alegría. Así que, amado hermano, que el Señor te bendiga,
Que el Señor te guarde mientras continúas en la búsqueda y el estudio de la palabra del Señor. Que su Santo Espíritu te guíe y te revele y te transforme cada día más a la imagen de Cristo. Y que su palabra siga siendo una lámpara para tus pies y una luz en tu camino. Nos encontraremos nuevamente en la palabra de Dios. Que la paz y el amor de Dios, amado hermano de Dios, Dios, que la paz y el amor de Dios sigan contigo, amado hermano de Dios. Que el Señor te bendiga.